Boa tarde a todos. Es lo único que puedo decir en gallego, no sé más, pero estoy muy contenta porque lo entiendo prácticamente todo, ¿de acuerdo? Bueno, ya me han presentado antes, soy Patricia Ros, vengo de Tarragona y les voy a explicar un poco el modelo islandés, un poquito por encima, porque me gustaría aterrizarlo en cómo lo hemos intentado o lo estamos intentando adaptar en Tarragona, que siempre es más cercano a nosotros, más divertido y es algo que yo domino muchísimo más porque he estado trabajando en ello desde el 2015, ¿vale? No estoy un poco demasiado fina hoy porque tengo un poco de dolor de dientes, o sea que si les miro mal a veces no es porque no me gusten, sino porque realmente tengo aquí un dolor que después de escuchar a Manuel estaba a punto, tentada de salir corriendo a pedir un porro por ahí, pero no lo he encontrado. Voy a base de ibuprofenos. Bueno, y lo que les quisiera decir también es que gracias a Francisco, a todo el plan local por haberme invitado, estoy encantada de estar aquí. Es la tercera vez que vengo a Galicia en prácticamente medio año y ahora entiendo por qué. O sea, la tercera va la vencida. Y lo entiendo por qué les interesa tanto el modelo islandés, porque ustedes lo están haciendo ya. Y estoy encantada de estar aquí y haberles podido oír cómo lo desarrollan, porque cuando en alguna otra parte del mundo me digan, bueno, pero eso lo hacen allí y porque son raros y son pocos y tienen mucho dinero, y diré, bueno, en Vigo no son ni tan raros, ni a lo mejor tienen tanto dinero y lo están haciendo. Entonces, les aseguro que a partir de ahora Vigo va a estar también en mis oraciones. Vamos con ello, si puedo pasarlo. A ver. No puedo, no va, es igual. Lo hacemos manual y va, bueno, es igual. La tecnología, además, ya ven que me falta un logo, me faltan cosas, o sea, nadie es perfecto, no pasa nada. Bueno, 4 apuntes acerca de Islandia. Es este país que está aquí, ¿vale? Pequeñito, es como Vigo, que tiene 200.000 habitantes. 300. Ah, pues genial. Son los habitantes que tiene Islandia. No es tan frío como Groenlandia, el tamaño son 103 kilómetros, creo, no sé cuántos tiene Vigo. La población son 360.000, la capital es Reykjavik, la lengua es el islandés, pero casi todo el mundo, gracias al cielo, habla inglés porque el islandés es absolutamente impracticable, y se lo aseguro, la moneda es la krona y la mayoría de la población cree que los elfos existen, tal vez igual que ustedes creen que las meigas existen, porque ya vamos viendo cosas. Esta era la situación en 1997, esta es la calle principal de Reykjavik. Reykjavik tiene 165.000 habitantes, el resto, hasta los 300, está distribuido en las costas. En el centro hay glaciares solo. Esta es la calle principal, estos son las 3 de la mañana, porque ya saben que en verano siempre es de día y en invierno solamente hay 4 horas de luz entre las 12 y las 4. Y tenían esta situación, beber, emborracharse, botellón, botellón y beber. O sea, no eran y no son tan raros ni tan diferentes a lo que nos ocurre aquí ahora a nosotros. Pero consiguieron, esta es la gráfica, esta es la famosa foto en donde, yo lo voy a intentar, así puntero tengo, en donde pasan de un 42% de estar borrachos en los últimos 30 días, pasan a un 6%, creo, o un 5% en el 2018, de fumar diariamente pasan de un 23% a un 2%, y de cannabis que habían probado del 17% al 6%. Consiguen en 20 años una asíntota cero. E insisto, 20 años. Nadie crea que vamos a ponernos ahora a hacer y en 2 años vamos a tener esto. No. Las bajadas han sido paulatinas, pero progresivas. No. Ah, pues sí, va. Entonces, cuando en 1997 deciden, o un poquito antes, deciden hacer algo con respecto a esta situación, ellos piensan de esta manera, cómo comienza el uso de sustancias. Y
ven que hay dos tipos o dos maneras de aproximarse al fenómeno de las drogas. Desde la responsabilidad individual, donde tenemos un uso de drogas que tiene unas causas, y esas causas, pues podríamos decir, se lo leo por si no lo ven: falta de motivación, aburrimiento, depresión, poco compromiso en la escuela. Hasta aquí todos lo suscribiríamos esto. Pero ellos piensan que las causas de las causas son importantes. Las causas de las causas son los factores sociales y ambientales de riesgo y de protección. Me encanta cuando hemos oído hablar de protección ambiental, porque el modelo islandés se basa en los que todos nosotros también conocemos como los determinantes sociales de la salud, y dejamos ya de tener el punto de vista de la responsabilidad individual y aparece la responsabilidad de toda la comunidad. Los cambios a largo plazo, ellos piensan, ¿no?, en toda la población, requieren intervenciones también a largo plazo y que tengan en cuenta a toda la población, porque si no, muchas veces estamos intentando resolver un problema que es poliédrico, ¿no?, que es multifactorial, que todo el mundo lo sabemos, con un programa, uno solo. Eso no cuadra. Y un problema que viene siendo, como siempre decimos, las drogas han sido, están y serán, con 6 meses de intervención. Pues eso tampoco cuadra. Entonces, esto, aunque parezca de perogrullo, muchas veces a la hora de implementarlo en la práctica, o sea, lo decimos, pero a la hora de hacemos esto, o sea, viene el político de turno y dice: tengo una partida y vamos a hacer esto. ¿Y cuánto dura la partida? Pues hasta que se acabe. Se suele acabar a los 6 meses, como mucho dura un año. Entonces, esto no... ellos ya vieron que no funcionaba, porque saben que las intervenciones a corto plazo y a nivel individual, que son las que mayoritariamente se han hecho hasta ahora, sirven para conseguir cambios, pero a corto plazo y también a nivel individual. Con lo tanto, ellos también habían hecho esto. Dino, mostraron los horrores, habían ido a las escuelas, habían hecho exactamente lo mismo que nosotros hemos hecho durante mucho tiempo, pero decidieron hacer otra cosa, y para eso empezaron estudios en el 1992, que son encuestas en las escuelas. Entonces, empezaron a hacer encuestas desde el 1992, desde los años de 16 a 20 años, en las escuelas secundarias, también de 14 a 16, y desde el 2000 decidieron, como esta mañana hemos oído, bajar también las encuestas a otras edades. Con todos estos datos, decidieron levantar en el 1997 un programa que se llama Islandia, libre de drogas. En aquel momento eran muy optimistas y dijeron en el 2002, en 5 años. Pero ahí empezaron un trabajo local, recogida masiva de datos en las escuelas, lo que hoy Antonio nos ha explicado y que es fundamental. La evidencia científica, de lo que todo el mundo habla, pero pocos llevan a la práctica. El proyecto a 5 años. Estaban todos implicados: el gobierno de Islandia, la ciudad de Reykjavik, el centro islandés ICSRA, que es para quien yo trabajo ahora. Comienza el foco y se enfocan en la prevención ambiental, porque habían visto que todas las cuestiones individuales hasta ahora no les daban resultado. Vamos a cambiar. Difunden toda la información en las ciudades y las localidades, y lo traducen a nivel de territorio, porque tienen informes por cada escuela, en cada barrio y en cada pequeña comunidad. Otra de las cuestiones teóricas que lo fundamentan es lo que también me ha encantado oírlo hablar hoy, no lo voy a repetir, es el fortalecimiento del capital social, la participación del usuario, las redes sociales, el apoyo y la asistencia. Nosotros en Tarragona desde hacía muchísimo tiempo poníamos la prevención es de todos, así como un eslogan, pero luego cuando ibas a hablar con alguien decía: pero eso es de drogas, eso ya lo harás tú. Quiero decir, todo el mundo lo decíamos, se nos llenaba la boca, pero no acabábamos de engranar ese compromiso de todos los agentes sociales de la comunidad. Se dio un claro mensaje a la sociedad. ¿Y qué hicieron con esos estudios? Entonces, ellos descubrieron, ya les digo que la sopa de ajo, o sea, todos lo sabemos, pero como lo hicieron con evidencia científica, entonces el mensaje llega de otra manera, y ya les iré explicando cómo. Descubrieron cuáles eran los factores de riesgo, cuáles eran los factores de protección, y tienen una evidencia científica que está basada
como decía Antonio, todas tienen fallos y algunos critican esta evidencia científica, pero ellos siempre dicen que esa evidencia científica que ellos tienen está para dirigir las acciones, no para hacer estudios perfectos ratoneros que le llevo yo, que quedan estupendos, que están muy bien y que se necesitan, pero ellos decían, nuestra evidencia científica es para que dirija las acciones, para que las acciones de prevención no sean dirigidas por muy buena voluntad, por campañas pequeñas, por prejuicios sociales, etc. Y vieron cómo la investigación eran absolutamente necesarias y siguen siéndolo hoy en día. ¿Qué pasaba entonces en el resto de Europa? Bueno, pues nuestro amigo, ya ustedes también lo conocen, Gregor Burkhardt, también hablaba de lo que es la prevención ambiental, que ahora ya le llama estructural, y a mí me parece que sí, que ese cambio está bien, por quitarlo de lo verde, que también está muy bien y tal, pero para que no nos lleve a engaño. O sea, la estructura en donde nuestros adolescentes se desarrollan tiene que poder ser modificada. Y eso es lo que él decía, las estrategias de prevención ambiental pretenden alterar los contextos donde las personas realizan sus elecciones respecto al uso de drogas. Desde Ingadora, que es la fundadora, Ingadora Sifuxdottir, que es la fundadora de ISRA, dicen hay que crear ambientes más saludables y sanos para que los adolescentes que se críen en esos ambientes hagan elecciones más sanas. Entonces, los islandeses estaban más lejos, Gregor estaba más cerca, pero decían absolutamente lo mismo. ¿Qué es? Cambian variables del contexto, la persuasión no es necesaria, el punto de vista individual ya no es necesario, se centra en contextos y normas sociales que actúan sobre el consumo. Hoy oíamos a Antonio como que tiene que haber también cambios en las normas sociales, en las leyes. De hecho, ¿cuál es la droga que mayor descenso ha obtenido? El tabaco. ¿Y cuál es? En el tabaco es donde más medidas ambientales se han aplicado. Se ha subido el precio, se ha disminuido la disponibilidad, los menores no tienen tanto acceso, se ha restringido los lugares de consumo. ¿Y ustedes se acuerdan cuando se iba a poner lo de no fumar en los bares y en las discotecas? Bueno, yo me acuerdo porque estaba trabajando con los propietarios de los bares y las discotecas. Era una debacle, era un horror, se les iban a ir los negocios, y lo digo porque lo he vivido en primera persona, pero al final todos pasamos por ahí y ahora tienen los negocios a reventar, no pasa nada, los clientes están encantados. Quiero decir que sobre todo los países como Alemania o España, en donde hemos tenido dictaduras bastante importantes, lo de las normas y las prohibiciones nos cuestan mucho, pero eso no tiene nada que ver con las dictaduras. Si pudiéramos separarlo, las normas ayudan, y si no, piensen que cuántas veces he ido yo en la moto sin el casco y ahora no se nos ocurre. Y al principio todo el mundo decía, es mi voluntad, nadie me va a prohibir. No, es la seguridad, son las normas de salud pública. En lugar de penalizar a los individuos y a la vida privada. Y entonces aparecen las necesidades desde la existencia de desestigmatizar a los que consumen, etcétera, etcétera. Si trabajamos la prevención ambiental, esto tampoco llegaría. Y es cuando en Santiago de Compostela el año pasado, Gregor hace un estudio de cuáles son en las medidas ambientales que han llevado a cabo los países europeos, y dice que el país europeo que mayores medidas ambientales tiene es Islandia, donde tiene una normativa seria para el alcohol, cosa harto difícil aquí, compromiso para la educación y el tiempo de ocio supervisado, lo hemos oído esta mañana, monitoreo parental, cenas en familia y ninguna inversión en concienciación. Iban a las escuelas y ya no van a las escuelas a hablar de drogas. Otra cuestión, el cerebro adolescente, que también se ha dicho hoy y no me extenderé, y son las de Fernando Cadaveira, es que si no está mielinizado su cerebro hasta los 20 años, ¿cómo vamos a decirle a los 14? Tú eliges, tú decides, los demás consumen, pero tú no. O sea, es absolutamente imposible por fisiología, por biología.
Entonces ya vamos viendo cómo nos hemos equivocado, y hablo en primera persona porque yo también eso lo he hecho y he pensado que hay que educarlos para que resistan la presión de grupo. Es imposible. El cerebro del adolescente disfruta y tiene un subidón cuando hace lo mismo que hacen sus iguales. Con lo cual, en situaciones como esta, ¿qué va a hacer? No, a mí una Coca-Cola. No, va a beber. El modelo islandés ya van viendo que no es un programa, que está dirigido por evidencias y que la colaboración es la clave. Y tiene este cambio de paradigma en donde, aquí es donde nos situamos más o menos todos. Las familias le dicen a los menores, en la escuela también, los profesionales sanitarios también le dicen, ¿no? Todos les decimos cosas, los medios de comunicación, tanto que al final dicen, no me rayes, ¿no? Y ellos dicen, dejamos de decirle a los menores y adolescentes cosas y empezamos los adultos a trabajar de manera colaboradora para hacer cosas más coherentes. Porque lo que sí veíamos nosotros desde el equipo de prevención es que íbamos a las escuelas a decir que el alcohol, que el tal, que el cual, y luego cuando llegaban las fiestas locales en Tarragona el día 23 de septiembre, la bebida de las fiestas está promovida y patrocinada por nuestros representantes locales, por nuestros dirigentes. Tiene 43 grados, la más baja, y 53, la más alta. Se llama la mamadeta, ole el marketing, fantástico. Y se crea un barril así, que se lo cuelgan al cuello, para que lo puedan ir bebiendo con más facilidad. O sea, cuando te das cuenta de que estás invirtiendo dinero público en que una educadora vaya a los 24 institutos a decir que no beban, y tus mismos representantes políticos, ¿no?, después se hacen fotos con la mamadeta, etcétera, etcétera, y además crean la mamadeta petita, que aquello ya fue, o sea, de color morado, para que los niños la lleven, entonces dices, no, es así no vamos bien. 3 consideraciones previas. Para lanzar un medicamento, para crear construir un edificio, para tirar un puente, para todo se necesita evidencia científica. Y sin embargo, ¿por qué no la utilizamos en materia de salud pública? Por eso estoy encantada con vuestro estudio, porque ahora, ¿no?, va a ser algo a seguir, a imitar exactamente igual que desde Islandia. Los menores son nuestra responsabilidad, hay una ley, el fiscal de menores los protege, y sin embargo en materia de salud pública a ellos les hacemos los únicos responsables. Tú eliges, tú decides, no, somos los adultos que elegimos y decidimos qué contexto social queremos que a ellos les rodee. Y lo último, esto no me sale, pero ya está bien que no me salga, porque estas son, se lo explico, hacemos un ejercicio de imaginación. Estas son las estadísticas del Plan Nacional sobre Drogas desde 1994 al 2018. Y digo que ya está bien que no me salga porque en el alcohol hemos visto que bajaba de un 75, me lo sé de memoria, al 58. El año pasado, o sea, las anteriores, era un 67, del 75 al 67, eran como unos 8 puntos. Es imposible que si en 20 años hemos bajado 8 puntos, lo que decía Antonio, en un año bajemos 9 puntos. Es prácticamente imposible cuando además hay otros datos, como los estuve mirando ayer en el aeropuerto, que dicen que han aumentado las borracheras y que ha disminuido la percepción del riesgo. Por lo tanto, en vez de un 6 sería en vez de un 5 sería un 6, sería un 68, con lo cual ha subido un punto con respecto a las anteriores, y con lo cual tenemos unas gráficas. El resto era el tabaco, que ha bajado 4 puntos, y el cannabis, que ha subido 6, fíjate, del 12 al 18, y las de este año un punto más, al 19. La prevalencia en los últimos 30 días en estudiantes de 14 a 18 años. Acaba de salir, salió el martes el informe, el último informe. Esto era más o menos, y yo decía, pues mira, no vamos tan mal. Digo, fíjate, algo estamos haciendo, pero no. O sea, Antonio le ha dicho a Jesús que eso hay que revisarlo porque es imposible. Con lo cual ya vamos viendo que si esta es la gráfica de Islandia, la nuestra de asíntota a 0 no tiene nada. Y esta es otra que tampoco se ve, pero da igual, que también mostraba las prevalencias de la edad de inicio en el consumo, y son rayas absolutamente, créanme, paralelas.
La pregunta es ¿por qué si las cosas no cambian en 22 años y tenemos una muestra fehaciente seguimos haciendo lo mismo? ¿Por qué no miramos a otros lugares? ¿Por qué no decidimos hacer las cosas de otra manera? Esto nada. Los 3 pilares básicos, por lo tanto, son evidencia científica, el enfoque es comunitario y hay un diálogo entre los políticos, los técnicos y los investigadores. Cosa bastante difícil, pero no imposible. En Tarragona, bueno, ahí estamos con ese diálogo. Para ellos es súper importante porque querían pasar de este enfoque, que es el llamado enfoque de los científicos gurú, donde el científico hace papers y artículos que no se los lee nadie, que además cuando los miras dices son así, dices qué horror, ¿no? Alguien lo decía esta mañana, nosotros a los técnicos que nos encanta trabajar, pero a veces no nos paramos tampoco ni a pensar, ni a leer, y todo lo que hacemos a lo mejor luego va en vano. Y los políticos ya, o sea, pues eso, pues tengo una partida, o a mí me parece que, o lo que has hecho hasta ahora no, porque esto no, ahora vamos a hacer otras cosas, ¿no? Y dices, si la prevención lo que quiere es continuidad y durante mucho tiempo, no me lo puedes cambiar ahora. Y lo que querían era cambiar esto, que a los políticos les dirigiera la evidencia científica y que en función de eso los políticos pudieran marcar la hoja de ruta a los que estamos en primera línea llevando el barco a buen puerto. Empezó a implementarse en Europa en el 2006, porque vieron que a ellos en el 2006 le estaba dando resultado. En el 2006 8 países empezaron a utilizar este método, vieron que era fácilmente transferible y en el 2015 ya teníamos 32 ciudades en Europa. Y ahí es donde Tarragona empieza a conocer el modelo. Y les diré una cosa, la primera vez que yo vi la foto le dije a mi compañera que estábamos allí en Italia, en un pueblo perdido, yo esto no me lo creo. Y me dice, tanto me voy a creer yo esto. Llevábamos ya más de 15 años trabajando en prevención, digo, yo no me lo creo. Pero bueno, como teníamos que estar allí, no nos quedó más remedio que escuchar. Y cuando vimos la metodología y que en Tarragona ya habíamos empezado a trabajar de manera comunitaria todo el ocio nocturno, porque en el 2014, como has dicho, el Plan Nacional y la FEM nos dio el premio en las buenas prácticas, dijimos, hombre, sí es comunitariamente y así, yo sí me lo creo. Y en el 2017 sale este artículo en montones de periódicos, El País lo replica y es cuando el mundo empieza a interesarse por Youth in Iceland se llamaba cuando estaban allí, Youth in Europe cuando lo exportan y Planet Youth a partir de 2017 porque empezamos a tener un montón de llamadas de otros países y en este momento, y no son 29 porque el martes me voy a México y firmamos en México, o sea, y no está ahí, Bogotá tampoco está ahí, Canadá también y tampoco está ahí. Quiero decir, en 2 años hemos tenido un importante boom, hay muchos países ya que están trabajando con la misma metodología que Planet Youth. Los principales contextos de intervención, pues nada de lo que les voy a decir ahora es nuevo para nadie de los que están en la sala. Es simplemente que ellos, además de hablarlo, lo han aterrizado, lo han hecho y han conseguido las estadísticas. Por eso esta mañana decía, vuestras estadísticas son más bajas. ¿Y por qué? Porque estáis aterrizando desde hace mucho tiempo ya todo lo que es lo comunitario, estos 3 niveles de intervención. Los 3 niveles de intervención, además con actuaciones locales, actuaciones a nivel municipal y actuaciones a nivel nacional. Y todas tienen que ir más o menos parejas y en la misma dirección. Ellos vieron que el factor de protección familiar era absolutamente crucial, era el tiempo que los padres e hijos pasan juntos durante la semana. A medida que ellos tenían la asíntota que iba a 0, esto lo aumentaron entre el 23 y el 49%. Y no se crean que es que tienen menos horas o conciliación. En el 1997 tenían los padres más trabajadores del mundo, incluso los adolescentes también trabajan, porque allí paro no hay, y realmente eso le pudieron dar la vuelta a base de decirle a los padres que eran un factor importante como de factor de protección. Y ellos siempre dicen, y no somos perfectos porque aquí nos hemos debido despistar, que de aquí ha bajado un poquito aquí. O sea, la prevención ha de ser siempre y continuamente. En el momento en que alguien se despista o deja esto ya lo hemos conseguido, otra vez se nota un descenso. O sea, ha de ser un trabajo absolutamente continuo. Ellos, con respecto a esto, lo que dicen es, tienen tres frases clave. Pasa al menos 1 hora al día con tu hijo.
pasa 1 hora al día con tu hijo. Y alguien me dirá, ¡buah, es imposible! Hay gente que llega tardísimo, etcétera, etcétera. Bueno, yo siempre digo, comer no comemos juntos, pero cenar, todo el mundo cena. Si en vez de cenar cada uno en la cocina, el otro delante de la tele, o se apagan los móviles, se apaga la televisión y dices, ahora todos a cenar y cenamos juntos, pues ya tenemos esa hora al día de calidad que hace que estemos más conectados con nuestros hijos y nos desconectemos de los móviles. Algo nos pasa, este es el árbol de los deseos de Tarragona. Cada año los chavales de 10, 12 años o de 10 años piden sus deseos. En el 2017 fue esto, deseo pasar más tiempo con mis padres. Pues sí, todos lo sabemos, tal, pero no lo aplicamos si nuestros chavales nos lo están diciendo. El incremento del control parental tiene que ver con mis padres saben dónde estoy durante las tardes, con quién estoy y qué es lo que estoy haciendo. Y para eso no era un incremento del control individual, sino que ellos piensan que si además de educar bien, las familias colaboran entre sí, es decir, si yo conozco a los amigos de mis hijos y yo conozco a los padres de mis amigos, seguramente no seré el único padre que le esté diciendo a mi hijo que no, que vienes a la 1, es que todos llegan a las 3 y al final, ¿qué haces? Y bueno, pues si todos llegan a las 3 y luego te enteras, ¿no? Porque por casualidad, no, si yo también le dije a la 1 y ya nos la han colado. Y por eso ellos dicen que la colaboración entre los padres es bueno para no sentirse el único que educa a contracorriente. Las menos horas fuera de casa tarde por la noche, esto es tal vez lo más criticado del modelo y sin embargo todo el mundo sabe en España que cuanto más tarde estás de noche en casa, fuera de casa, mayor probabilidad de consumo hay. Nos pasa a los adultos. No llegamos en las mismas condiciones, ¿no? Si llegas a las 6 que si llegas a las 3. Pues a ellos les pasa exactamente lo mismo y además está demostrado. Y sin embargo, a veces se critica que ellos hayan intentado en esta cultura colaborativa de los padres de decir qué es lo de que de sentido común tiene para un chaval a las 12, de 12 o 13 años, cuál sería la hora de sentido común de entrar en casa. Pues de lunes a viernes a lo mejor no hacía falta ni que saliera de noche y el fin de semana, pues no sé, ustedes mismos. A los 16, pues otro tanto lo mismo, y a los 18 ya es otra historia. Pero ellos tenían esta serie de acuerdos parentales, más que nada también, ¿por qué? Porque tú no le puedes decir en Reykjavik en verano, cuando se haga de noche vuelve a casa, porque es que volverían en septiembre. Entonces, claro, ellos también necesitaban este tipo de regulaciones. Y lo hicieron desde el sentido común. Solo desde el 2002 se pone en un artículo que tiene que ver con todos los derechos de los niños y los derechos y las obligaciones de los padres por parte de la Fiscalía. Solo en el 2002 está como una cosa de normativa. Hasta entonces lo trabajaron desde lo que es el sentido común, que los chavales de 14 años no tienen ningún sentido que estén a las 3 de la mañana por ahí y si alguien los ve, pues que los mande otra vez para casa. El incremento de la participación en las actividades organizadas de ocio, ya lo hemos dicho esta mañana, lo sabemos siempre todos, o sea, lo incrementaron muchísimo y siguen incrementándolo, han trabajado mucho todo esto, y son las ratios de participación en actividades de equipo de club 4 o más veces a la semana. Y vieron que eran los chavales que hacían 3 o 4 veces actividades regladas, supervisadas por un adulto de calidad, que era un factor de protección mayor que los chavales que no hacían deporte y vivían en familias estructuradas. Es decir, los que vivían en familias desestructuradas pero hacían deporte consumían menos que los que vivían en familias estructuradas pero no hacían deporte. Con lo cual invirtieron muchísimo dinero en crear actividades para todos los jóvenes de todas las edades de manera gratuita. Incluso aquí es donde sí que tenemos diferencias, es donde el gobierno aporta entre 400 y 500 euros cada año para que su hijo haga actividades extraescolares. ¿Por qué?
Pues porque si hacemos un cálculo, esto sería el tiempo empleado en un año, los 365 días, las 24 horas. Si le quitamos al día las 8 horas de dormir, ¿cuánto tiempo creen, más o menos, que pasa en la escuela? Un tanto por ciento. ¿Cuánto dirían? Más o menos. 20%, 25%. Es un 14 en la escuela. Con la familia es un 16. Yo más o menos lo he contado y nos salen, o sea, porque realmente en la escuela parece que están mucho rato, pero están 3 meses, están de vacaciones, hay una Semana Santa, hay Navidades, realmente no pasan tanto tiempo en la escuela. Con los padres un 16, yo fui un poquito más generosa, le puse un 20 y ya veríamos. Entonces, entre el 16 y el 14, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? No están con los padres, no están en la escuela, están en tiempo de ocio. Nos queda un 70%. A mí me salía un 60 y pico, o sea, más o menos, si ustedes lo calculan, y un 60%. Y hasta ahora, todas las actividades de prevención, ¿dónde? En la escuela, donde pasan el menor tiempo. Y luego lo que nos ocurrió en Tarragona, los que más consumían son los más absentistas. Con lo cual ya no, o sea, ya estamos otra vez tirando, ¿no? Tirando dinero público, que es un pecado. Y con la familia, sí, la familia aquí sí que se ha de trabajar, pero aquí, que es donde mayor tiempo pasan, son donde menores recursos destinamos a realizar actividades de prevención. Por lo tanto, ellos decidieron actuar sobre este círculo gordo verde. También vieron, además, que si trabajaban de esta manera comunitaria, de manera universal, en prevención primaria, sin hablar de drogas, sin específicamente, creando estructuras más saludables, es evidente que cualquier otra conducta de riesgo, como el bullying, iba a disminuir. Está claro, ahí tienen los índices. También son una asíntota cero en el 2016, ¿vale? Y los hurtos y los robos exactamente igual. Por lo tanto, podíamos hablar de un programa de promoción de la salud de nuestros menores y adolescentes. Es un programa que solo se dirige a menores y adolescentes, va de 0 a 18 años. Y que no excluye para nada lo que es la prevención selectiva, la atención a adolescentes que ya tienen problemas, y no excluye para nada cualquier otro tipo de prevención. Pero sí que viene a llenar un vacío, porque aquí sabemos mucho de asistencia, sabemos mucho de reducción de riesgos y está muy bien, sabemos mucho de prevención selectiva, sabemos mucho de detención precoz, pero creo que hay un gap importante en lo que es la prevención universal inespecífica. Bueno, en Tarragona pues dijimos, volvemos de Italia y nos ponemos en marcha. ¿Qué hicimos? Generar alianzas y compromisos políticos. Hoy se ha dicho, los técnicos somos los más entusiastas, somos los que a nadie nos tiene que decir tira para adelante porque ya vamos, pero y tiene que ser de abajo arriba, pero si arriba no hay alguien que lo soporta, le da el soporte económico y le da el soporte humano que necesita, esto no va a durar demasiado. Por lo tanto, lo pongo aquí porque esto es el ayuntamiento y estas personas son de la Generalitat. ¿Por qué? Porque si teníamos que hacer las encuestas de quién dependen los colegios, por lo menos en Tarragona, de la Generalitat. Por lo tanto, pues fuimos a hablar con la Generalitat y a ir involucrando ya a todos los políticos que necesitamos que soportaban esto. Generamos alianzas, conseguimos que en Tarragona hay 24 escuelas que participaron, una no quiso, esto era voluntario, pero les digo que en la segunda pasación, que ahora ya la ven, que la tenemos online y que es fantástico, esta que no quiso dice, yo sí, este año ya participé. Y esto es algo que desde Islandia siempre dicen, pero es que es muy difícil los padres, pero es que es muy difícil conseguirlo todo. Y ellos siempre dicen, empieza por los entusiastas, que luego los más escépticos ya se irán sumando. A los 2 meses tuvimos los resultados de lo que ocurría en Tarragona. Esto genera una expectación en los periodistas brutal. Cuidado, porque a veces te pueden reventar las cosas. Hay que ser proactivo, hay que darles los resultados antes y muy bien explicados, no vaya a ser que nos salga el tiro por la culata, pero vamos a tener una gran cobertura mediática. Y lo tenemos a los 2 meses.
esta mañana hablábamos, las encuestas del Plan Nacional están muy bien, tienen que estar, ¿vale? Para tendencias, pero no sirven para la práctica. Porque si a mí me dan los datos de hace 2 años, las realidades, y más en drogas y en lo que está ocurriendo, son muy cambiantes, no nos sirven. Y si a mí me dan los datos de toda España, me sirve para la tendencia, pero ¿y en Tarragona y en este barrio qué consumen más? ¿Alcohol, cannabis o qué hacemos? O sea, no nos sirven para la práctica. Entonces, lo que genera Planet Youth es una base científica que a los 2 meses, como los vegetales, está fresco, lo tenemos ahí y nos dirige en cada barrio y en cada escuela qué hacer. Y ya les iré contando. La siguiente alianza, ya lo han visto que se me descuadra todo, pero bueno, fue con la universidad. Siguiendo el modelo islandés, los científicos tienen que estar aquí, tienen que estar para ayudarnos, porque yo de datos no entiendo absolutamente nada. Entonces cogimos nuestros resultados y fuimos a la universidad para que fueran a analizarlos más en profundidad. Y el Centro Reina Sofía les dio una beca de 10.000 euros para que pudieran seguir investigando sobre consumo de drogas y vulnerabilidades sociales. Aquí lo que hicieron, igual que ustedes han hecho, es, además de tener el diagnóstico cuantitativo que nos dio ICSRA, hicieron grupos focales con padres, con profesionales, con jóvenes y grupos mixtos entre profesionales y jóvenes, y pudieron crear este documento y una serie de guías metodológicas en función de los resultados que tiene Tarragona. Es muy importante combinar el diagnóstico cuantitativo con el cualitativo. Presentamos otra vez los resultados a los técnicos, los asistentes sociales, los educadores, los directores de los colegios. En esta presentación estuvieron los investigadores. Este es Uriol Romaní, alguno de ustedes lo deben conocer, es famoso en Tarragona, emérito ya, que dirigió todo este estudio. ¿Para qué? Para empezar a generar conciencia de todos los factores de riesgo, los factores de protección, cuál era nuestra situación, y para generar conciencia entre los actores clave de la comunidad y que se animaran a trabajar con nosotros. Y les explicamos que el despliegue comunitario de los datos, ya los teníamos, iba a ser a través, nosotros lo llamamos foros consultivos, en Lleida lo llaman aulas intersectoriales, lo pueden llamar mesas redondas, cada uno como quiera. Se nos ocurrió hacerlo por barrios, y en cada barrio allí tenemos centros cívicos, no sé si aquí tienen algo parecido, es un lugar donde pues concentran, ¿no?, a la población del barrio, a las asociaciones, y tiene mucha vida. Y decidimos llamar a todos los agentes clave del barrio, que son para nosotros los profesores, las familias, la policía, el sector privado, sanitarios, sociales, juveniles, vecinos, medios de comunicación. Si se les ocurre algún otro me lo dicen, porque lo vamos incorporando. Esto no es rígido, sino todo lo contrario, es orgánico, se va generando a medida que nos vamos sentando y vamos trayendo más agentes clave. Pero para mover la comunidad lo que pensamos es primero crear un grupo motor dentro del ayuntamiento con estos departamentos: prevención de drogas, juventud, servicios sociales, deporte, salud, educación. Yo pienso que movilidad también es importante que esté, porque si no, si queremos que los chavales se muevan, vayan, vengan, movilidad tiene que estar, y sobre todo Hacienda, porque normalmente nunca la convocamos. Entonces todos pensamos en generar programas estupendos, y luego viene Hacienda y dice, pues si no hay dinero, ¿no? Entonces dices, pues ya la introducimos en los primeros momentos, y ya vamos siendo realistas con respecto a lo que podemos o no podemos hacer. Es difícil que venga, por eso no lo he puesto todavía, pero bueno, por ahí andamos convenciéndoles de que vengan aquí. Este grupo motor es el que en cada localidad tiene que hacer que estos foros consultivos no se mueran, que llamar, que dar las actas, que conseguir que vengan, etc. Bueno, empezamos en el barrio de San Salvador, que tiene 7.000 habitantes, porque dijimos 150.000, a pesar de que parece poco, es muy grande, y un equipo, ¿no?, un equipo motor que solo tiene 4 o 5 personas, teníamos que cuidarnos. Dices, vamos a atomizarlo. En Tarragona hay 7 barrios y cada uno tenía características diferentes, por lo tanto teníamos que abordarlos de manera diferente. Dices, bueno, vamos a empezar por uno de 7.000, que tenía una escuela secundaria y que ya tenía una mesa de entidades. Esto es muy importante, no hay que crear nuevas estructuras,
sino que hay que ver lo que hay en cada comunidad, y si aquí ya había un foro consultivo es simplemente llamar a la puerta, pedir que nos invitaran, sentarnos, explicarles los resultados, etc. Y así lo hicimos, estuvieron encantados de saber qué pasaba en su barrio. Esto, una vez tienes la mesa de entidades, el tema es hacer un diagnóstico, identificar las necesidades de ese barrio, identificar qué recursos tiene, convocar a otros agentes clave, hacer los grupos focales y entrevistas a informantes clave. Todo eso, y pongo el reloj, lleva tiempo. El otro día una persona me decía, pero todavía estamos aquí. Y yo le digo, lo comunitario es lento, pero seguro. Si cuaja, se queda. Los programas que van de arriba a abajo duran lo que dura, o lo que el de abajo lo quiere destruir, porque no es suyo, no lo siente como suyo, pero si la comunidad crea algo para ellos mismos y como soluciones a ellos mismos, van a estar convencidos. Entonces, lo que vimos aquí es esto, convocar a otros agentes clave, que había un proyecto solidario. Este es una persona muy conocida en el barrio que hace handball y que reúne a todos estos chavales desde pequeños, desde los 12 a los 18 años, de manera gratuita. Él lo hace de manera gratuita con chavales de 16 que les hacen de entrenadores y que lo hace para sacarlos de las calles. Ya ven que hay muchísima inmigración en este barrio y que cuando le preguntamos, ¿y tú por qué no estás en la mesa de entidades? Dice, es que a mí no me llaman. Y el otro dice, es que tú no tienes WhatsApp. Es que, quiero decir, hay muchas cosas que se hacen en los barrios que tendrían más fuerza si estuvieran conectadas. Entonces, lo que te permite identificar a los agentes claves, conectar lo que se está haciendo. Y en estos momentos, cuando le dijimos que estábamos en esto, que estaban los médicos, que estaban los pediatras del barrio, nos hizo una petición. ¿Podemos montar una reunión en donde los pediatras les digan a los padres que me dejen que los niños vengan a hacer handball? Dice, porque no se fían. Y por eso el proyecto lo llamó Fíate. Bueno, es gente inmigrante que no se fía de dejar, o sea, y dice, y hay muchos padres que los chavales quisieran venir, pero sus padres no les dejan. El poder poner en marcha en la mesa de entidades nos ha permitido, ¿no?, conectar todo esto y poder seguir avanzando en este terreno. Y otra cuestión. Cuando nos dieron los resultados, lo que vimos es que no había diferencias significativas por barrios. ¿Qué pasa? Que por prejuicios estábamos sobreactuando en los barrios más vulnerables, ¿no? Todo el mundo, por sentido común, le parece que en los barrios más vulnerables se consume más. Y a lo mejor sí que hay sobreactuar ahí, pero es que en los barrios más benestantes o los que tienen mejores niveles económicos no hacía nadie nada. Y vimos que en esos barrios se consumía más que alcohol, porque tienen, ya lo hemos visto, que la disponibilidad de dinero también es un factor de riesgo. Entonces, en los barrios más vulnerables se consume más tabaco o más cannabis, dependiendo de los factores de migración, y en los otros barrios en donde nadie hace nada, porque ya se supone que los padres los llevan a unos buenos colegios, que se preocupan, etcétera, etcétera, y ahí había más consumo de alcohol. Entonces, también vimos que en este barrio los que más consumían no iban a la escuela. Por lo tanto, el educador de calle que teníamos en los barrios vulnerables, dijimos, vamos a dividir, y vas a estar unos días ahí y vas a ir a otros días ahí. La población estuvo encantada porque vio que inmediatamente y sin demasiado dinero, simplemente como vasos comunicantes, gestionando mejor los recursos que hay, se puede tener a la población, no sé si contenta, pero por lo menos satisfecha de que todas estas reuniones en el fondo se traducían en acciones, porque muchas de las reuniones ya se hacen, pero ¿cuántas se traducen en acciones? Que no sea generar el acta y enviarla, pues pocas, a veces. Los ámbitos de actuación, pensamos que era el sanitario, el ocio, el tiempo libre, el legislativo, el familiar y el escolar. Bueno, nosotros en este caso, en el ámbito sanitario, bueno, pues si tú estás trabajando continuamente, llega un momento en que digo yo que las estrellas se alinean en el cielo. Y en esto que estábamos con lo comunitario, recibo un mail que me dice, somos un grupo de trabajo del Colegio de Farmacéuticos de la Farmacia Comunitaria y queremos trabajar en la prevención de drogas. Digo, eureka. Ellos me decían, envíame las estadísticas. Y le digo, no, si no te importa, vengo. Ah, bueno. Digo, mejor que te las explique, ¿no? Porque los números y tal, y entonces fuimos mi compañera y yo. Quiero decir, muchas veces pensamos que coordinarse es envíame esto y el otro dice, ya te lo he enviado, bien, me he coordinado. No,
Eso no es trabajo comunitario, eso no es crear tejido asociativo, es estar y trabajar juntos. Sí que es cierto que yo de farmacia no tengo ni idea y que me siento allí y muchas veces digo, yo de esto no tengo ni idea. Y eso, pues a veces también cuesta según a qué edad. Seguramente lo puedo hacer ahora porque tengo mucha más edad y a lo mejor me hubiera costado más siendo más joven. Quiero decir, has de pisar terrenos en los que tú no eres experto, pero has de poder engranar aquello que tú sabes con lo que saben otros. Y a la larga, empezamos con los farmacéuticos y a la larga se añadió también el colegio de médicos porque apareció lo que hoy se ha visto, lo del tema de la sumisión química. Desde el colegio de médicos empezaron a llamarnos que tenían una de estas hoy ya les he dicho que lo de la muela me tiene hoy. Una de estas denuncias por sumisión química una vez cada, 4 al mes. Entonces les pareció bastante elevado y vinieron a participar en esta mesa. Entonces, ¿por qué es importante los farmacéuticos? Ellos decían, bueno, pues vamos a... ¿Qué hacemos? ¿Vamos por el éxtasis? ¿Vamos por las pastillas? Digo, no, vamos por el alcohol, que es lo que nos salió, que era más problemático, después vamos por el tabaco, luego vamos por el cannabis, porque teníamos los resultados de lo que ocurría en Tarragona. Y por ahí nos creyeron, es decir, no es porque a nosotros nos apetecía, sino porque teníamos una evidencia científica y una fotografía de miles de píxeles sobre lo que estaba ocurriendo en Tarragona. Decidieron hacer flyers con información para las familias porque lo que vimos es que lo importante es que las familias sepan que no pueden decirle a un chaval, bueno, te has emborrachado, no pasa nada, yo también me emborraché y mira aquí estoy, ¿no? Sino que realmente si se emborracha una vez, pues a lo mejor, bueno, no sé si pasa, yo creo que sí, porque hay una ley, ¿no?, que prohíbe a los menores beber y los tenemos a los 14 años. Díganme ustedes qué coherencia adulta tiene eso. Entonces, bueno, hicimos un alcohol, cannabis y tabaco para que estuviera en las farmacias. Y ellos les explicaré, en Tarragona éramos 3, ahora somos, yo ya no trabajo allí, solo son 2 para hacer prevención. Pero hay 33 oficinas de farmacia comunitaria. Si ellos dan estos mismos mensajes, se multiplica exponencialmente. Y si además estos farmacéuticos, después de hacer esto, lo que hicieron es ir a formar a otros farmacéuticos, los convocaban para que los farmacéuticos que quisieran tener estos trípticos estuvieran formados también en dar el mismo mensaje. Bueno, pues ahí estamos y difundiendo mensajes de salud. Y ahora, como ya descanso un poco, y una imagen, les quiero poner un vídeo, si puedo, no sé si podré, tendré que salir, porque esto es lo que hicimos el día 15 de noviembre, que es el día del alcohol. Pusimos una carpa, no, 4, en donde primero se pasaba una encuesta que se intentó validar primeramente para la población. Estos eran como una especie de talleres. Se invitó también a algunos colegios a que fueran allí. Se les hizo lo que es, ¿tú qué cogerías para ir al botellón? Cogía los vasos aquí. Pues esto lo produjimos en Uber. Y cuando lo pasábamos a Uber, se daban cuenta de que se medían de una sola tirada 8 Ubers. Fue bastante, ellos eran de verdad para agua con colegantes, y fue bastante práctico. Estaban los farmacéuticos dando consejos sobre el alcohol. Cuando en esa encuesta se detectaba que había revelado que había consumido veneno, entonces les pasaban a otra mesa donde les daban tipo de consejos, les daban nuestro teléfono del servicio de prevención para que pudieran consultar. Es decir, había varias cosas. Aquí participó el Colegio de Médicos, el Colegio de Farmacéuticos, el Servicio de Prevención de las Adicciones. Este es el Colegio de Médicos. El Col·legi de Metges Sabadell. L'alcohol és responsabilitat de tothom. Nosaltres ens hi afegim. El Servicio de Prevención para ver si querían jugar una guerra es una pesadilla. No tenemos dinero, no tenemos recursos. Cada producto que tenemos más de 4, pues se nota, está fantástico.
derechos. Pero como evidentemente nadie es perfecto, yo ahora no sé si lo que nos dimos cuenta es que teníamos 2 mesas libres y mi compañera dice, podíamos haber puesto todo lo que hace Juventud, ¿no? Porque ya que vienen chavales o vienen padres, de todo lo que son las actividades gratuitas de Juventud. Y mira que tenemos esto de lo comunitario, ¿eh? Y lo digo para que vean que a pesar de todo, dice, y además en la otra mesa hubiéramos podido poner la campaña Respectan, que tiene que ver con las agresiones sexistas, donde Tarragona es la primera ciudad que tiene un protocolo institucional hecho por la Guardia Urbana para que esto no ocurra, y dices, nos hemos dejado 2 mesas. Quiero decir que estábamos tan imbuidos de que estábamos trabajando comunitario y siempre te dejas cosas. O sea, es orgánico. A la próxima, no. O sea, el año que viene no se nos escapa y ponemos ahí Juventud, ponemos ahí campañas sexistas, está políticas de igualdad, estará Juventud y habrá muchas más personas que podrán hacer esta campaña de sensibilización. Y ahora no sé si podré volver al Power. Ay, esto voy a necesitar ayuda. A ver, o no, tal vez no. Bueno. Esto con respecto a los, es igual, se va haciendo con respecto a los farmacéuticos. Y con respecto a las familias, lo de los pediatras, vale. A las familias nos ha pasado, pues como decía hoy Antonio, ¿no? Vienen 10 y dices aleluya, en un colegio que podrían venir 400 y encima vas y te dices qué bien, ¿no? O sea, ya lo ves como normal, mira, no nos ha ido tan mal. Y voy a ir pensando, y no viene nadie, los que vienen son los convencidos, etcétera. Entonces, pensando y pensando también desde el modelo islandés, desde el inicio, ¿cuál es el inicio? Pues el inicio es cuando los padres atienden lo que un profesional les dice. Hay un momento. Sí. Cuando tienes el primer bebé, escuchas al pediatra, ¿sí? Antes que a tu propia madre. ¿Sí o no? Ay, mamá, eso va a misa. Y dijimos, si introducimos el mensaje de pasa 1 hora al día. Bueno, antes de esto, sí que en las mesas estas de foros consultivos le preguntamos a los pediatras, ¿tenéis el protocolo del niño sano? Sí. Y digo, ¿y lo aplicáis? Y dice, no, solo tenemos 10 minutos y pasamos 3 desvistiendo al niño. Entonces, claro que hay cosas para la detección y la prevención, pero no funcionan porque estructuralmente no da tiempo. Entonces, pensamos, ¿cuál sería una frase corta? Pasa 1 hora al día. ¿Qué hay detrás de esa hora al día? Crea un vínculo de apego. ¿De qué se preocupan los padres y las madres? Del percentil, de lo que pesa y de lo que mide un niño, ¿sí o no? Están absolutamente preocupados y está muy bien porque hay que alimentarlos. Pero ¿y si creamos, a ver si llego, pensamos, vamos a crear algo parecido a esto, perdón, ¿les ha gustado el vídeo por lo menos ya que me ha costado un ratito? ¿Y si creamos el barómetro emocional? ¿No? ¿Qué significa? Pues que además de que crezca y de que engorde y de tener las necesidades básicas cubiertas, ¿por qué no pasas 1 hora al día o media de calidad? De calidad, pues le cantas, le miras, le sonríes, lo acunas, le paseas, ¿no? Y te acostumbras ya desde que es un bebé a tener esa horita al día que luego si se lo dices a los de 15, 16 años ya no llegas. Porque el adolescente dice, uy, ese desconocido, ¿no? Entonces, si a esos no llegamos, vamos a empezar desde el inicio. Y pensamos, y cuando lo explicamos a los pediatras, estuvieron muy de acuerdo, porque nos decían que están hartos de que no le pueden hacer abrir la boca a los niños. ¿Y si le da un trauma? Abre la boca. Y la madre allí mirando, no, si no quiere. Quiero decir... y más anécdotas que nos han contado los pediatras. Entonces, cuando introdujimos esto, decían,
oh, menos mal, porque estamos cocidos, o sea, no hay forma, o sea, vamos a ver si entre todos, digo, bueno, pues ahí tenéis un tema importante, desde que es bebé y le decís, pasa 1 hora al día, ¿no? Crea un buen vínculo de apego, y solamente tenéis que decir esto, y luego, hombre, pero vosotros luego sí, si luego decís, venimos aquí y en el mismo CAP, no, irán al ayuntamiento, digo, no, esto no es comunitario, es decir, al ayuntamiento no vendrán si los deriváis vosotros, esto no es trabajar comunitariamente, es decir, ¿dónde vienen aquí? Porque aquí a veces los llamáis para otras cosas, pues bueno, nos venimos, que por la tarde, pues mira, te fastidias, venimos y hablamos del vínculo emocional y hablamos desde que el inicio creen esto. Y les dais un imán para que lo pongan en la nevera, eso los islandeses lo hacen muy bien, y está muy bien porque lo que está en la nevera lo ves, ¿no? Pasa 1 hora al día, y un punto de libro, algo, y después, ¿dónde van los chavales, los padres primerizos? ¿Dónde van después del pediatra? Normalmente a la farmacia, a comprar los pañales, el bulgué. Entonces allí el farmacéutico, que es amigo y que es de barrio, dice, ¿qué tal el percentil? Oh, está, qué maco, no, perdón, me ha salido el catalán. Y si le preguntan, ¿y qué tal? ¿Y de vínculo cómo vas? Es el mismo mensaje, ¿no? Es un recordatorio y ahí todos vamos dando ese mismo mensaje. Les he de ser sincera, nos está costando con los pediatras. Solo llevamos 3 reuniones en casi 6 meses, porque claro, están hasta aquí. Pero bueno, como no tengo prisa, hasta que me jubile y no tengo nada más que hacer, siempre he dicho, pues bueno, seguiremos ahí. Mientras, como vas explicando el tema y la gente va hablando, pues una persona que coordina a las enfermeras, las comadronas, dice, oye, esto del vínculo, pues nosotros también lo trabajamos a través de, ¿no?, la leche, el amamantar, me sale en catalán, el amamantar y tal, pero una cosa es el vínculo físico y otra cosa es el vínculo emocional. Y dice, oye, ¿por qué no nos das una charla sobre el vínculo? Y, bueno, tengo ahora cuando vuelva 2 charlas en el colegio de enfermería para hablar sobre esto, para estimular que desde esos grupos que ya se hacen a las mujeres embarazadas, porque hacen grupos a las mujeres embarazadas, introduzcan este tema. Y en una de las conferencias en Europa, una de las recomendaciones de la OMS era empezar a dar mensajes de prevención a los padres desde que están embarazadas. Esta mañana se decía, si vamos a los 15 llegamos tarde, pues yo digo, si te cuento la idea que yo tengo, que tenemos en general de hacerlo, desde que están embarazadas, desde ahí sí funciona, porque ahí sí escuchan los padres a los sanitarios. Bueno, ya les iré contando de aquí unos años si esto lleva tiempo. Este es el Colegio de Enfermería, es el vínculo emocional en los primeros años de vida que voy a dar en la semana que viene. En el ámbito de ocio y tiempo libre, se nos cruzó también otra estrella que se alineó cuando la Generalitat dijo la política de salud a todas las políticas. Y entonces creó una serie de comisiones. Entonces ahí está la Generalitat, están los colegios de educación, está el ayuntamiento, está el Consell Comarcal, estamos todos, y me tocó en la de ocio saludable, en donde introdujimos todo lo que era toda la metodología comunitaria. Era una de estas personas la que me decía, pero no vamos muy lentos. Digo, ya, pero tranquilo, que vamos seguros. Entonces, las acciones. Estamos intentando convocar a otros agentes clave que no están, que son los clubes deportivos. Para la próxima me han dicho que viene. A las asociaciones juveniles es difícil porque los jóvenes no pueden venir por la mañana, pero lo que sí hemos entonces convocado es al Departamento de Juventud del Ayuntamiento, que tiene un plan local de juventud que además está basado en lo que dicen los jóvenes. Pues ya está, has de ir buscando actor clave. La formación a monitores, entrenadores y educadores es absolutamente necesaria. Muchas veces los que hacen mayor deporte tienen mayor riesgo de consumir alcohol. No sé por qué, eso se tiene que, pero puedo intuir, ¿no?, que a veces no actúan como buenos modelos, o fuman o hacen el tercer tiempo, es decir, lo vamos a celebrar con alcohol. Entonces, es absolutamente necesario que todos esos adultos que están en ese ocio y tiempo libre con los chavales estén absolutamente formados y sean de calidad. En esto, Islandia ha tenido muchísimo cuidado en que esto sea así. ¿Por qué? Porque ellos entienden que el deporte no es para competir, aunque algunos sí, pero la mayoría de nuestros adolescentes no van a estar ni en la NBA, ni en la Liga de Champions, ni etcétera, sino que utilizan el deporte
deporte como manera de sociabilizarlos de una manera mucho más adecuada y saludable. En el personal sanitario, la medicina comunitaria, lo que está trabajando en Tarragona, no sé si aquí también es la idea de la prescripción social, es decir, intentar rebajar, dar menos medicamentos y prescribir acciones sociales. Y entonces aquello fue muy bueno porque dice, pero es que tenemos el programa vacío, no sabemos qué prescribir. Entonces la persona que estaba en Juventud dice, pues nosotros tenemos un montón de actividades gratuitas que no viene nadie porque no las conoce. Entonces de ahí se producen de nuevo ya me pasarás pásame, y le digo, no, trabajar juntos, o sea, que se vaya un día, que vea el programa, que vea cómo se introducen los datos, y eso es lo comunitario tal como se hacía en Islandia. Entonces Juventud consigue difusión de sus actividades y después pensamos hacer jornadas de actividades lúdicas y deportivas, etc. En estas cosas estamos. En el ámbito legislativo, bueno, pues ya les he dicho que nosotros empezamos, antes de Planet Youth empezamos con Plataforma Nitsku, que era con todos los agentes sociales que trabajan en el ocio nocturno. Y por eso sabemos que esto que es lento, pero va seguro, y que a veces estás muy eufórico y que a veces estás desanimado, y que cuando ya dices esto no funciona, te llama un propietario y me dice, ¿me das el cartel para no vender a menores? Y dices, pues mira, va cuajando, va cuajando. Entonces hay una una campaña en la Generalitat que está intentando que no se venda alcohol a menores, tanto en los establecimientos públicos como en los supermercados, en estas tiendas, ¿no?, que están abiertas hasta las tantas de la noche, etcétera, etcétera. Y me encantó cuando el otro día el policía me decía, pero esto no lo podemos hacer solos, ayúdennos. Bueno, esa era desde ellos también, la Guardia Urbana, me decía, nosotros podemos poner denuncias, pero no lo podemos hacer solos. Bueno, esta era la idea de lo comunitario. Las acciones, pues a nivel municipal formamos al personal de las barras como requisito para conceder los permisos. No sé si aquí ustedes lo tienen. Es decir, en las fiestas locales, una tienda que vende rosas puede poner una barra para vender alcohol, y todo se convierte en vender alcohol. Entonces ahí hacen el agosto. Y era absolutamente libre. Conseguimos que por normativa, es la ordenanza municipal, es aquel que quiera poner una barra de alcohol tiene que pasar por un curso de formación para vender alcohol. Hasta entonces cualquiera podía. Y la primera vez que hicimos esta formación fue muy divertido porque una señora se marchaba. Dice, yo me voy. Digo, ¿por qué? Dice, es que yo solo vendo cerveza. ¿Entienden? Vendía cerveza sin pensar o calificarla de alcohol o de droga. Muchas veces las cosas no se hacen mal porque uno quiera, sino por ignorancia o por desconocimiento. Entonces pensamos que esto fue uno de los logros, porque los propietarios de los locales también nos decían, a nosotros nos exigís la formación, a nosotros nos exigís la dispensación responsable, y luego cualquiera puede poner una barra, puede vender alcohol. Y eso era también otra de las contradicciones que se consiguió hacer. Está prohibido vender el alcohol en la calle, y intentamos visibilizar la ley de prohibición de venta de alcohol en menores en locales de ocio nocturno. Hicimos unos carteles, no aquel que pone la Generalitat, sino así muy grandes, y además de muy buen rollo, es decir, si tú eres menor no me pidas que no te puedo vender, o sea, algo que tuviera mayor visibilidad. Y el alcalde hace desde hace unos años una carta a todos los padres que tienen hijos adolescentes antes de las fiestas, explicándoles todas las medidas que el ayuntamiento ahora ya está cambiando y recomendándoles la corresponsabilidad también en pues, la hora de volver a sus hijos, que los supervisen, o sea, es algo en conjunto. Es decir, si yo cambio cosas, tú también deberías cambiar, y entre todos vamos haciendo. A nivel autonómico, la Generalitat es esta campaña que les digo del control de venta en otros establecimientos, y a nivel nacional propusimos, ya veremos, el mejor etiquetado de las bebidas alcohólicas, propuesta de grabar el precio de las bebidas alcohólicas, me río porque no, pero lo que no puede ser, y no puede ser, es, como me decían unos chavales, que un café con leche cueste más que una cerveza. Dice, si lo sé, la próxima vez me tomo una caña. Y lo que no puede ser tampoco es que, me decía otra adolescente, que el cine valga 7 y pico, 8 en Tarragona, dice, y una botella de vodka cueste 5 euros, que además la compartimos. O sea, estas son las acciones coherentes que como adultos deberíamos poder estructurar mejor, etcétera. Y en el ámbito familiar,
¿no? Que es el caballo de batalla, además de trabajar con los pediatras, que esa es una línea, y entonces conseguiríamos de aquí 10 años, pues a lo mejor familias mejor formadas. Fuimos a hablar con quien tiene el mayor acceso, que es el Departamento de Educación, que tiene lo que se llama el Pla d'Entorn. Lo que queremos es presentar los informes a los padres y a las madres. Tenemos el segundo informe, está a punto de salir, y lo vamos a comparar con el primero. En 3 años tenemos ya dos encuestas. ¿Y para qué? Para llamar a los padres, pero llamar a los padres no a decirles lo que tienen que hacer, que es lo que se ha hecho siempre en la escuela de padres, uno que se sienta y que les dice, y la verdad, los que somos padres, que nos digan lo que tenemos que hacer, aunque lo hagamos mal, nos sienta muy mal. Entonces, por eso seguramente, y por más otras cosas, las escuelas de padres no han tirado adelante. ¿Qué hacen en Islandia? En Islandia los llaman para decirles, tenemos los resultados de este colegio, de vuestros hijos. Por eso es importante tener un 100% de la muestra si se puede, y por eso lo pasamos a todos los colegios. Estos son vuestros hijos. Entonces, esta es la situación en este colegio. ¿Qué podemos hacer entre todos? Entonces les envían una carta y les dicen, y enviarnos sugerencias. Los sientan y entre todos intentan llevar a cabo una serie de medidas en las que todos se comprometen. Al principio vinieron pocos, ya me lo dijeron, pero ellos fueron constantes y ahora vienen casi todos. Y dice, si alguna vez nos olvidamos de llamarnos, dicen, hey, ¿y los resultados de este año? ¿Qué tal? Porque además no se hacen estudios, se hacen estudios, allí los hacen cada año. Aquí yo pienso que cada año no puede ser porque lo comunitario nos va más lento, pero cada 2 sí que estaría bien para ir recordando y para ir llamando y para ver qué tal. Y allí ya tienen competiciones entre los colegios, a ver si este año en nuestro colegio es mejor que el otro, si lo quieren comparar. Entonces lo que hicieron es crear contratos parentales, es decir, hay contratos para colaborar con la escuela. Ahora la escuela y los padres, ¿no? Las AMPAs muchas veces no van de la mano. Eso es absolutamente ridículo. O sea, ahora tenemos a los profesores que dicen, y no le digas nada al chaval porque vienen los padres y te ponen de vuelta y media. ¿Cómo se puede educar así? Entonces, poco a poco hemos de conseguir que haya un mayor involucramiento de los padres en la escuela, porque yo pregunté al Departamento de Educación, a la Generalitat, digo, ¿tenéis un contrato? Dice, sí, nosotros tenemos un contrato que solo firmamos nosotros, las escuelas, y les decimos a los padres lo que la escuela se compromete. Digo, ¿y ellos, los padres no se comprometen a nada? No, ellos no firman nada. Digo, pues esto fomenta el que tú a mí me das, yo pido, y no tengo ninguna obligación. Y como ellos dicen, ¿no? Cuando te compras un coche tienes 5 años de garantía, cuando tienes un hijo, como poco tienes 18 años de garantía, que tienes que estar ahí. Entonces hicieron contratos parentales donde la escuela se comprometía de los 0 a los 5 años y los padres se comprometían a hacer esto. Y se firma, y cada padre que ingresa un hijo en su escuela, depende de la edad, firma un contrato o firma otro y firma a lo que se compromete. Esto está lejos, pero hay que tenerlo en el horizonte porque si no uno no sabe para dónde va. Pero yo pienso que la colaboración familia y escuela es importante, que han de colaborar también con los clubes deportivos, que hemos de implementar otros programas de trabajo en red con familias. Otra de las cuestiones es, vale. Otra de las cuestiones son los patios abiertos. Ya me dicen, pero aquí no tenemos dinero para crear y construir tantos pabellones como se hizo en Islandia, etcétera, etcétera. Digo, ya, pero allí pabellones se necesitan porque el clima es muy inhóspito, pero aquí no hacen falta tantos y tenemos los patios de los colegios que se cierran a las 3 de la tarde, que no sirven para nada, y el fin de semana están absolutamente cerrados. Y en Tarragona, por lo menos, en el instituto más grande, los chavales saltan la valla para jugar al básquet y al fútbol. ¿Qué nos están diciendo los chavales? Pues que abramos los patios, ¿no? Y que, esa es otra, también les diré, me dijeron, ya lo hicimos, ya lo hemos hecho, pues el conserje nos costó tanto, luego hubo roturas, no sé qué. Digo, pero ¿cómo está hecho eso? Eso está hecho otra vez de arriba a abajo, con mucho dinero y alguien que le pongo. No, si se hace comunitariamente, es decir, si la AMPA colabora con la escuela, saben que es importante el tener ocio y tiempo libre, si saben que es interesante que estén allí en vez de que estén fumando porros en el patio, a lo mejor se pueden abrir los patios con la colaboración del AMPA y con la colaboración de gente que son los padres de los chavales. Así se evitan las roturas y se evita mucho dinero. Bueno, poco a poco. Y después también engranar
los consejos, o sea, oír la voz de... A mí me gustó una foto donde el alcalde de Reykjavik estaba sentado en el ayuntamiento escuchando lo que los chavales y los jóvenes le decían. Y cuando yo pregunté si teníamos consejos escolares y juveniles, me dijeron, sí, y es verdad, yo conozco a gente que trabaja activamente, pero digo, ¿y eso con eso qué hacemos? Bueno, de vez en cuando viene el alcalde, les da... Digo, ya, pero lo que dicen ellos y tal, él se tiene en cuenta y dice, bueno... O sea, otra vez tirando el tiempo y el dinero. Quiero decir, si tenemos consejos escolares, familiares y juveniles, deberían ser vinculantes, ¿no? El alcalde o las personas deberían poder tener en cuenta aquello que se dice. Quiero decir, las cosas las tenemos, lo que pasa es que no las tenemos bien engranadas. En Renca, por ejemplo, en Chile, que han empezado hace 2 años, empezaron en el 2017, pusieron mucho énfasis en esta escuela. Yo esta escuela la vi antes y después. Y ahora fuimos en marzo y han creado lo que llaman, ellos le han puesto fuerza joven. Todo esto, estas barras no tienen mucho, son las barras de calistenia o algo así que se llama. Han creado también un rocódromo para crear estas actividades después del colegio para que se queden allí. Esto era un vertedero que han convertido en 2 invernaderos, uno de plantas florales y otro de plantas medicinales. En Melipilla lo que decían era, aquí tenían mucho bullying, violencia, drogas en la escuela, porque otro de los factores protectores es que un chaval se sienta bien en la escuela, y lo que a ellos les salió es que no se sentían bien en la escuela, que tenían mucho bullying, que estaban muy mal, entonces decidieron atacar. Son ejemplos que les voy poniendo de otros lugares por no ser siempre nosotros mismos. Los medios de comunicación esta mañana se decían, son absolutamente importantes, hay que presentar el modelo al Colegio de Periodistas. Nosotros siempre trabajamos con un periodista de cabecera, que le llamamos nosotros, desde el principio, para que conozca el modelo, para que conozca las acciones. Ya han visto que tenemos periodistas que dicen, los pediatras recetarán pasar más tiempo con sus hijos. Tenemos periodistas afines a los que hay que tratar bien para que no te lo destrocen con titulares amarillentos. Accesibilidad, disponibilidad para contestar las demandas, darles feedback de lo que vamos haciendo, porque los necesitamos. Yo he conocido técnicos que no quieren hablar con los periodistas porque no lo hacen bien. Bueno, pues habrá que ser proactivos, pero necesitamos a los periodistas porque la mayor parte de toda la información que llega a la ciudadanía sobre las drogas está en las encuestas, la tienen a través de los medios de comunicación. Vamos a hacerlos uno de nuestros aliados. Y Lo Barnechea, en Chile, hicieron esto, tiene más que ver con lo de la campaña. Conocer las amistades de tus hijos disminuye el riesgo de consumo de alcohol. Pasar tiempo en familia disminuye el riesgo de consumo de alcohol y otras drogas. Aquí les falta otras drogas. Saber qué hacen tus hijos disminuye el riesgo, o sea, y esto lo pusieron en los MUPIs, en el metro, o sea, bueno, son recordatorios, acciones que... ¿Cuánto dinero ¿no? Muchas veces hemos tirado en flyers, campañas que van al suelo? Pues esto a lo mejor, ¿no?, llega más a los adultos que lo tienen que oír. ¿Qué hace Islandia de manera diferente? Pues no mucho, ya les he dicho, no mucho, pero organiza los aspectos tradicionales de otra manera. No es acerca de drogas, es acerca del trabajo comunitario, el foco está en el cambio ambiental, no en la responsabilidad individual, no es un programa establecido de arriba abajo, sino que es de abajo arriba, y sobre todo con la colaboración de los políticos. Ya lo he dicho, es a largo plazo, es de manera constante, no crean que esto se va a conseguir ni en 2, ni en 3, ni en 5 años. La gente me pregunta, ¿habrán bajado en Tarragona los índices? Digo, no, yo no espero demasiado en 3 años, pero lo que sí hemos visto es que cuando yo antes o íbamos a hablar con el Departamento de Juventud, hacía bla, eso es vuestro, a nosotros nos toca. Cuando íbamos a hablar con el consistorio, les decía, eso ya lo haréis vosotros. Y cuando ahora vas con datos y le dices que yo tengo datos que a ti como Departamento de Juventud te sirven, dice, yo puedo saber si utilizan las actividades que yo hago. Digo, sí, claro, ya la cosa cambia. Cuando las de salud escolar dicen, yo puedo saber, ¿no?, si el Red Bull, esto que están tomando es para la obesidad y tal, sí, o sea, la evidencia científica en este caso para nosotros ha sido la llave que nos abre las puertas de otros departamentos y de la colaboración comunitaria. Y no sé si me queda uno, y que se basa en estudios de toda la población y no en muestras poblacionales, que son necesarias pero que no dirigen la acción. ¿Por qué? Porque si tú haces un muestreo y vas a un colegio y dices, estos son los resultados de Tarragona, habrá algún listo que me dirá, sí, pero aquí no pasa, en este colegio no pasa, ¿verdad? En cambio, si dices, no, es que son los datos de tu colegio, esto hace que la persona
o las personas te puedan oír más. Tenemos el próximo en Reykjavik, del 4 al 6 del año que viene, es el tercer workshop que hacemos allí, en Islandia. Están todos invitados, si quieren venir tendrán una visión absolutamente amplia de lo que es el modelo. Reykjavik es una ciudad chulísima, el país también. Y déjenme hablarles de esto. Estos son los castells, todo el mundo los conoce. Las torres humanas son patrimonio de la humanidad, nacieron en Tarragona. Este es uno de los más difíciles, es un 3 de 10, pero arriba solo suben los menores. Si queremos que, por eso los más pequeños, suben entre 4, 5, 6 años como mucho. Si queremos que nuestros menores suban a lo más alto, tengan las mejores y hagan las mejores elecciones y tengan las mejores oportunidades, los adultos tienen que estar en el suelo, todos unidos en la misma dirección. Esto es lo que nosotros llamamos FEPIña, o lo que aquí diríamos, pues, trabajemos comunitariamente. Gracias. Ustedes creen en los elfos, ¿verdad? Yo creo en ti. Es decir, gracias. Creo que lo has hecho muy bien, nos has convencido. Entonces, yo solamente quería hacer unas matizaciones, pero sé que no tienen respuesta. Es decir, realmente, excepto el supuesto toque de queda, aquel que a las 10 de la noche no hubiera menos de edad, que no está el toque de queda, lo del cheque de los 400 euros. Eso sí que es verdad. Sí, es verdad. Realmente todo lo que has explicado lo hemos hecho aquí. ¿Qué ocurre? Que lo hemos hecho quizá desorganizadamente, no todo a la vez y no de manera continua. Eso es. Porque todas esas cosas, hemos tenido planes aquí de todo tipo, de ocio, eso. Curiosamente, fíjate que España es el país de Europa que más tiempo pasa con sus hijos. Si algo tiene en fama la población nórdica, es primero que se suicida mucho, que maltratan mucho y que los chavales a los 16 años se puede que se larguen. Y también de que no hablan en la mesa, de que están siempre en silencio. Y mucha novela gore, mucha novela de esta de Handel, todo esto pues viene de esas zonas, o sea que también tiene lo suyo, ¿no? Yo creo que la idea sería realmente que haya un cambio estructural y yo soy muy pesimista. Con las tasas, bueno, con los informes PISA, con las tasas de paro juvenil que hay en España, con la desigualdad económica y social que casi has hablado, fíjate, de México, solo faltaba Bolivia, porque has estado hablabas de Chile, con la que tienen ahora, y Colombia, que te digo, ¿no? Entonces, claro, entonces siempre se dice que lo mejor es enemigo de lo bueno. Entonces, a lo mejor si queremos que cambie un país nunca lo conseguiremos, pero que cambie un barrio, una ciudad, Vigo, Tarragona, vamos a intentarlo, ¿no? Porque el resto soy francamente pesimista. Es decir, hablaste de los políticos, unos políticos, ahora mismo el 60% del tiempo se habla de Cataluña, el otro 20% del bloqueo político. Y el otro 20% solamente de sucesos, de asesinatos, el chicle, esto y lo otro. No se habla más, no hay agenda social, ni interés, ni lo va a haber. Esta mañana Antonio nos hablaba de la diferencia entre Cangas y Vigo, no te cuento entre Coruña y Vigo, entre partidos políticos y lo que pasa en este país. No somos un país, dijiste hacer una piña, ¿qué piña? Somos cainitas. Cada uno va por su lado. Somos un país realmente. Estamos unidos para algo. Si no hay esa cuestión de base que permita que... Porque además no sería prevenir el tema de drogas. Yo creo que cualquier país que hace lo que tú dices previene todo. Pero no hace falta ir directo al objetivo de las drogas, ¿no? Por tanto, yo me inclino a pensar que, bueno, que Islandia es Islandia, que pueden tener esa situación, yo lo veo más complejo, te animo, creo que ese es el discurso que hay que mantener, ojalá lo consigamos, hay que ser de todas maneras positivo, y mi pregunta no era esta. No, mi pregunta es, vamos a ver, porque es que lo has dicho ahora, tú imagínate, o sea, sois como una franquicia, tenéis como una especie de marca. Entonces, imaginemos que ahora alguien quiere, bueno, solicitar vuestra colaboración. ¿Qué hacéis? ¿Qué exigís? ¿Qué cobráis? ¿Cómo hacéis la historia para decir, imaginemos que una población aquí de Galicia, ya no digo Vigo, cualquier otra, dice, queremos que vengáis aquí, que nos ayudéis. ¿Cómo tenéis ahora esto? Porque ahora mismo también es un tema
merchandising, quiero decir, estáis vendiendo un producto y que se puede comprar, si ese producto es bueno, y cómo se hace para comprar ese producto. Simplemente yo soy la coordinadora, hablas conmigo, os pongo en contacto con ellos, se hace un presupuesto en función de el número de habitantes, el número de escuelas que hay, el número de estudiantes de 15 a 16 años. Ese presupuesto se paga cada año, se exige un contrato de 5 años, pero aquí ya se sabe que no, con lo cual con 3 años ellos aceptan si hay voluntad de continuar, y entonces a partir de que se firma ese contrato se pasa, ya os paso el cuestionario, entonces se adapta al lenguaje, pues el originario es en inglés, en Cataluña lo tenemos en catalán, en castellano no lo tengo, o sea, y una vez se pasa el cuestionario se da el link a las escuelas, se pasa a las escuelas, y a los 2 meses viene una delegación, o voy yo, o lo que sea, y se presentan los resultados, y en función de los resultados se dan las recomendaciones, se dice cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los de protección, que hay ya muchos en algunos que están, y a partir de ahí hay guías metodológicas para otros países. En este país yo no creo que necesitemos guías metodológicas, porque como tú muy bien has dicho, todo lo hemos hecho ya, es simplemente tener esos resultados para poder hacer la amalgama, o para poder crear esas mesas intersectoriales en cada territorio. Pero en todo caso las hay. Por ejemplo, a mí me servían los controles parentales, eso sí que no lo tenemos aquí, y eso sí que me ha ido bien para poderlo adaptar. ¿Vale? Entonces, durante el segundo año se hace trabajo comunitario, el tercer año se vuelve a pasar la encuesta, el cuarto comunitario, y el quinto se pasa la encuesta y hay un informe final. No es absolutamente nada complicado ni nada caro. A mí me ha costado pagar a una empresa para que haga la evaluación de algunos de los programas, me ha costado más que el contrato con ICSA. Pero, vuelvo a repetir, por el pesimismo. Yo cuando he oído lo que habéis hecho con el estudio, y cómo con el estudio y los 20 años de trabajo continuado y comunitario en Vigo han conseguido tener unos índices de consumo menores, y eso se puede ver, no es algo que Fran se lo invente. Cuando con eso vas al político y el político dice estoy entusiasmado, yo sí tengo esperanzas de que aquí se continúe y que esta política o este alcalde por 4 años más pueda permitiros, ¿no?, seguir haciendo los estudios y seguir trabajando comunitariamente. Y en Cataluña hay 5 ciudades que lo están haciendo, las Islas Canarias, las 7 islas quieren empezar el año que viene. Entonces, territorialmente ya hay, ¿no?, muchas comunidades que lo están haciendo. Si realmente esas comunidades al cabo de 3 o 5 años pueden enseñar una serie de disminución, no creo que haya político inteligente, digo inteligente, que se pueda negar, ¿no?, a por lo menos intentarlo. Estoy hablando de largo plazo, pero ese es, ¿no?, el objetivo. Voy a decir que lo he explicado todo fantástico, está todo claro. Yo soy Adrián, felicidades por la presentación, muy cargada de contenido, la verdad. Gracias. Y yo la pregunta que tengo es, en base a la encuesta que decís que pasáis y tal, si luego se comenta con los padres, luego los padres lo comentan en casa con los hijos, ¿no puede crear también cierta reticencia, ¿no?, a los propios chavales? O sea, porque el hecho de, en casa igual se le increpa por los resultados obtenidos, ¿no? Entonces luego ellos dicen, este cuestionario ya lo conocemos, porque ellos no creo que tengan en sí esa voluntad de cambio. No sé. Bueno, con respecto a las encuestas, decirte que la primera vez que lo pasamos, que fue en el 2016, fueron en papel. Y había bastantes que se tuvieron que invalidar, que nos escribían, que decían, ya era hora de que nos preguntaseis todas estas cosas, a ver si hacéis algo al respecto. No fueron 1 ni 2. Quiero decir, los chavales también perciben que no les tenemos en cuenta. Entonces, alguien me decía el otro día, ¿están cansados? Digo, en Tarragona no, están encantados de que hagamos esto. Con respecto a los padres, las encuestas son absolutamente confidenciales. Es imposible que los padres infieran nada de lo que ellos han respondido. Los resultados se dan siempre de manera global en todo el colegio. Entonces, nosotros no hemos tenido todavía
No, eso no quiere decir, es la segunda vez que lo pasamos. No hemos tenido ningún tipo de interferencia entre padres e hijos. Todavía, no lo sé. Pero vamos, la confidencialidad está absolutamente garantizada y no creo que a ellos les inhiba contestar por lo que puedan decir los demás. Son resultados en general, que hablan de estado emocional, de lo que se hace en el tiempo libre, de si sienten bullying, de cómo se sienten, de si se discuten con los padres o no. Nosotros, es cierto que uno de los índices que nos salió predictor del consumo son las malas relaciones con las familias, porque como la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona está detrás, ha hecho una serie de índices predictores que nos van fantástico, porque ahí es donde estamos trabajando, incidiendo más. Vale, gracias. Ya está. Gracias.